Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Donde la Confederación Auténtica de Trabajadores, Dora Garrido y Aiza Argumedo los mantendremos informados sobre el quehacer sindical y laboral del país. La cita es los jueves a las 16 horas, donde aquí, en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Amigos, amigas, radioescuchas y cibernautas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarles en esta emisión número 8 de Umbral Informativo, la CAT en la noticia, un programa especializado en el ámbito sindical y laboral del país. Gracias por acompañarnos. Soy Dora Garrido, quien les presentará toda la información actual en materia laboral. Comenzamos. Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Resiliencia sindical. Mientras el deporte estudia superar a un oponente en iguales condiciones, el karate tradicional estudia el desarrollo de uno mismo para poder dominar la adversidad, sin medir la fuerza física, la edad o el género. De ahí que Aiza Argumedo nos preparó un reportaje sobre una de las primeras mujeres que se especializó en este arte marcial. Bueno, mi nombre es Judith Rendón Salinas. Tengo 60 años, soy cinta negra quinto dan de Shitoryu. La asociación era Unión Murata, entonces ahí predominaban los hombres y yo fui la única mujer que el profesor Murata bautizó con ese nombre, porque tenía él en los estados también dojos afiliados. Pero aquí en la ciudad yo creo que eran como 20 hombres los que... Parte de mi vida entrenando karate do, yo empecé a los 23 años, criando a mis hijos, a mis dos varones, y cuando tuve 28 años tuve a mi hija que cerré con broche de oro. Miren, yo inicié el karate do ya cuando tenía mis dos hijos y la verdad para mí fue un gran reto el poder tomar este deporte como una parte de mi vida. Me ha llevado a lugares increíbles, es algo que nunca imaginé, pero que realmente es muy importante para todas las mujeres. En la actualidad creo que sí ha habido mucho avance porque las mujeres hemos predominado en este arte marcial. En mi época se destilaba que era para puro varón, pero para mí fue un reto el lograr obtener mi cinta negra y continuar con este deporte que es tan hermoso. El dojo nació hace 28 años. Yo inicié mis clases en centros culturales, en los jardines de niños, pero al final de cuentas vi que tenía que tener algo propio, puesto que a veces nuestras autoridades pues no tienen el lugar apropiado. Y se llama Bansenkai gracias a que el profesor Nobuyoshi Murata, el padre del Karate Do, nos bautizó con ese nombre que significa larga vida, eternidad. Cuando nosotros empezamos en la cuestión competitiva, vimos la necesidad. Yo vengo de un arte marcial que es karate también, pero es Shudokan, el cual no está dentro de las 5 técnicas oficiales para poder competir, y me vi en la necesidad de buscar a alguien que me adoptara, y en este caso fue el profesor Nobuyoshi Murata. Fue un honor el que me haya aceptado y que él continuara con esta trayectoria. Sí, yo creo que es algo que para todas las mujeres es algo que nos ayuda en la cuestión psicológica y física. Es muy importante. Antes de cualquier situación, yo creo que eso es lo primordial. Además que en la actualidad, por la inseguridad, es algo importante el que nos sepamos defender. Miren, hay mujeres muy importantes
de verdad, por ejemplo, que nos representan y que son dignas de mencionar. Hay una atleta que fue campeona mundialista en Cumite, del estado de Puebla, y la verdad es una persona muy increíble, y aquí en el dojo pues tenemos gente muy valiosa. Ya mencioné algunas de las, en este caso yo tengo algunas como Thais, que es una persona muy exitosa y que es digna de representar al sexo femenino, ¿sí? Entonces eso es importante que lo llevemos siempre en cuenta, que esas son las verdaderas mujeres que nos hacen sentir orgullosas de ser mujeres. Cuando abro este lugar me lleno mucho de emoción de ver que algunas personas me preguntan que si realmente son de oro, son de plata o son de bronce. Pero yo creo realmente que no importa el valor de la presea, sino el valor y el momento de los chicos al pararse en un tatami. Kata Basaigai es una kata básica para cintas negras. Defendemos y puede ser un posible ataque. Recuerden que kata inicia con defensa. En karate no hay ataque intencionado, solo defensa. Yo creo que nuestras nuevas generaciones en este momento creo que tengo varias alumnas que están dando clases, y para mí es una satisfacción muy grande porque pues es algo que tú luchas y que a ellos se les facilita un poco el camino, ¿sí? Y eso es bien importante, y pues es la herencia que yo les puedo dejar también a mis nietas, que también tengo mujercitas, y es bien importante. En la actualidad las mujeres tenemos esa capacidad de salir adelante tanto en lo físico, en lo mental, en lo académico. Somos muy importantes en el medio. Y yo creo que sí es correcto que se haga una división. La división se hace por la cuestión competitiva, pero a otros niveles que ya pues es cuando entran en la formación de un atleta que representa a nuestro país, y pues hay que dividir hasta en pesos y en sexo. Entonces sí es importante, aunque en la actualidad están retomando otra vez esa situación, principalmente en las categorías de pequeños, que yo creo que sí está bien, porque psicológicamente a las niñas y principalmente a los niños que vienen bien educados, como que no quieren agredir a las niñas, y eso habla muy bien de ellos. En la actualidad yo tengo 3 hijos y uno más que conocí en un jardín de niños, que realmente para mí todos mis alumnos son mis hijos de dojo, aunque no son de sangre, pero ellos llegaron muy pequeños, y tenemos varias escuelas que están Senkai Rakan, Senkai Central, y hay otro chico que en la actualidad está dando clases, que es Carlos Amaro Miranda. Él todavía no define bien esta situación de su nombre, pero realmente estamos en ese proyecto. Y bueno, todos los demás creo que han salido adelante con estos dojos, que es muy importante, que generan empleos. También tengo una de mis exalumnas que está dando clases ahorita junto con Jesús y Alejandro, que es Gabriela Orozco, y pues Laura Cerrato también está dando clases en un jardín de niños. Entonces, esto, además de ser un deporte, de verdad que nos provee económicamente también, y eso es muy importante, además de que dentro de nuestro vínculo social
tratamos de rescatar todos esos valores que se han perdido con el tiempo y con... yo soy algo enemiga de la tecnología, pero en realidad yo creo que deberíamos de retomar esas cuestiones de atraer a la gente, pero olvidando un poquito esto de la tecnología. Yo los invito a que vengan y prueben este deporte, esta disciplina que los va a llevar a lugares que jamás se imaginaron. Umbral informativo. La CAT en la noticia. En opinión de... ¿Qué sucede con los contratos colectivos de trabajo? ¿Qué es la formación sindical? ¿O cómo funciona el Centro Federal Laboral? Son algunas dudas que en la siguiente información se las aclaramos. Estamos inmersos en la libertad sindical en nuestro país, en el punto de vista de que es una expresión que los trabajadores tienen para poder formar sindicatos, desafiliarse, afiliarse y lograr la firma de contratos colectivos, así como ejercer derecho de huelga. Eso es la libertad sindical en términos generales. Sí. Primero debe haber una como gestación, un motivo por el cual los trabajadores quieren sindicalizarse. Y dicho de paso sea, los trabajadores, no cualquier persona. Los trabajadores tienen que tener esa voluntad como gestación para poder formar un sindicato. Y en México la palabra sindicato y la formación sindical no es declarativa. Tienen que estar sujetos a un procedimiento que señala la ley de registro ante una autoridad competente, que hoy es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, quien está encargado de llevar a cabo los registros de los sindicatos, así como los contratos colectivos de trabajo. Es decir, los trabajadores, una vez que manifiestan su intención de formar un sindicato, se dan un nombre, se dan un estatuto, se dan una vigencia, se dan un objeto, un radio de acción. Todo esto debe ser vinculado con la ley del trabajo. Tienen que someter a que sea aprobado por parte de la autoridad competencial para que pueda ser registrado. Y una vez que es registrado y se otorga esa resolución, el sindicato tiene vida plena jurídicamente y ha nacido una nueva persona jurídica con derechos y obligaciones, todo esto limitado al mundo del trabajo, pero para que desarrolle tanto como pueda en el mundo del trabajo a favor de los propios trabajadores que los constituyeron. Así es como podemos ir integrando un sindicato, así que debe verse la parte de los trabajadores, la parte formal y la parte del registro. Si estos elementos no se dan como tal, entonces no estaríamos hablando de un sindicato, estamos hablando de otra figura jurídica y aquí la constituyen los trabajadores con una vida jurídica propia, nombre, domicilio, objeto, estatutos concretamente, y debe haber un registro para que tenga plenamente su desarrollo jurídico, porque en México se optó por un sistema de registro. Hay países donde esto no es necesario, con una declaratoria es suficiente, pero aquí sí la autoridad dictamina la procedencia o no del registro sindical. Se ha criticado si esto debe ser o no debe de ser. A mí me parece que sí, está bien que haya un registro. Lo que no me parece es que hay una intromisión en la vida sindical para que de una manera voluntariosa o caprichosa puedan darse o no los registros sindicales. Creo que es bueno saber dónde están los sindicatos, cómo se llaman, cuántos son, dónde están, que se les vigile de alguna manera, que su vida sea dentro de sus funciones, orígenes y fines, que es el estudio, demografía y defensa de los trabajadores, y que se cumpla un marco legal, porque eso nos da certeza jurídica. Aquellos que piensan que con una simple declaración se pueda formar un sindicato, me parece que puede formarse, pero no tendría vida jurídica debidamente. Me parece que el sistema de registro está bien, pero debe ser más ligero, más claro y muy concreto. Pues todo lo que implique registrar algo y de un dato ahí como un antecedente, y luego también hay una autoridad que te esté dando el visto bueno, pues seguramente es un control de carácter, sino administrativo, político o jurídico. Pero también el sindicato va más allá de eso. El sindicato también es una expresión democrática de los trabajadores. También es un llamado a la atención a sus necesidades, no nada más es un control. Yo creo que primero como una expresión democrática, como una intención útil para los trabajadores y la sociedad, que se dé un control de carácter jurídico, está bien.
pero no ese control que abstenga, que disminuya, que sea regresivo en los derechos de los trabajadores, sea negativo, ¿no? Sí es un control, claro que el registro es un control, pero nosotros debemos velar porque este control sea de carácter administrativo, registral, de carácter documental, pero que no implique que el Estado, por medio de los autoridades respectivas, invada las vidas internas de los sindicatos, porque aquí tenemos otro tema que es la libertad y la autonomía sindical, que también es un principio fundamental. Los sindicatos deben ser autónomos de su vida interna para autodeterminarse, para autorregularse, para llevar una vida interna propia, que está basado en una cuestión legal. Claro que debe estar basado en una cuestión legal, no puede ser el arbitrio de nadie, pero sin embargo, con este tipo de normatividad que hoy nuestra ley impone, dándole unas grandes facultades al Centro Federal de Registro, donde interviene la vida de los sindicatos, claro que hay una violación a la autonomía y una sobreregulación de la vida interna de los sindicatos, ¿no? ¿Qué tan útil puede ser esto no para la sociedad? Me parece que los sindicatos son muy útiles para la sociedad, son útiles para el gobierno, son útiles para los patrones, pero son muy útiles para los trabajadores. Es decir, si el sindicato se le permite que ejerza sus facultades autónomas y se le permite desarrollarse dentro del ámbito laboral, creo que es el instrumento jurídico idóneo para que los trabajadores tengan una representación digna, puedan lograr conquistas sindicales por medio de sus contratos colectivos de trabajo, más allá de lo que establece la ley, y les permita también, cuando sus derechos sean vulnerados, que pueda ejercer el derecho de huelga, ¿no? Entonces me parece a mí que puede ser un fenómeno muy útil para la sociedad, porque además es un catalizador social. Uno de los principales fines del derecho del trabajo, que además los sindicatos lo persiguen por su naturaleza y por ley, es el equilibrio de los factores de la producción. Ningún sindicato puede ir más allá para destruir fuentes de empleo, por ejemplo, o para hacer solicitudes que no sean obviamente procedentes. Puede ir más allá cuando son violados sus derechos, pero dentro de un marco legal. Por lo tanto, el sindicato es ente representativo de unas mayorías, sino que de una totalidad de trabajadores que va a velar por sus intereses y que donde los trabajadores pueden expresarse libremente, hacer solicitudes, reclamos incluso, y canalizarlos por medio de una figura jurídica que es el sindicato y por medio de los instrumentos jurídicos, contrato colectivo y huelga. Así que tiene una función social, una función política, una función integradora, una función de representación de los derechos de los trabajadores, y por otro lado también es un control de carácter administrativo para saber dónde estamos, quiénes somos y cuáles son nuestras actividades, porque hay que vigilar que, si bien es cierto el fin es noble de los sindicatos, también es cierto que puede haber desviaciones de sus funciones, y ahí entra la regulación, pero no la sobreregulación que tenemos hoy en día. Por lo pronto me parece que el sindicato es útil, es una expresión de los trabajadores que puede beneficiar y mejorar sus vidas. Umbral informativo. La CAT en la noticia. La entrevista. Y continuamos con el tema de la legitimación de contratos colectivos de trabajo, en esta segunda parte de la entrevista que le hicimos al maestro Alberto Juárez Bautista. ¿Qué tal, amigos radioescuchas y cibernautas? Bienvenidos a su sección, la entrevista de Umbral Informativo, la CAT en la noticia. El día de hoy quiero saludar a nuestro invitado, que es el maestro Alberto Juárez Bautista, secretario general de la Federación Sindical Alberto Juárez Blancas, con labor. Bienvenido. Maestro, en cuestión de legitimación de contratos, ¿cómo va? Se habla de un 100%. ¿Qué porcentaje ustedes ya cubrieron? Pues mira, hablar de un 100% yo creo que es prácticamente imposible, porque también no que todos los contratos o que se tuvieran muchos contratos de protección, muchas veces las empresas, por pequeñas que fueran, tenían la necesidad de tener un contrato colectivo de trabajo por aquel temor de que fueran emplazados a huelga por X o Y, ¿no? Entonces también hay muchos contratos que se encuentran en esa, que o se encontraban en esa situación, que sí, ciertamente eran contratos de protección, pero que a lo mejor no por un motivo de que se le tratara de esconder algo al trabajador. Lo tenían porque era un método de defensa jurídico para que no llegara un contrato colectivo o un sindicato a emplazar esa empresa. Entonces, hablar de un 100% de la contratación de los contratos colectivos, pues es
casi imposible, ¿no? Lo que sí te puedo decir, que sí vamos en un número muy alto de todos los contratos activos que teníamos, que afortunadamente son solo más. Afortunadamente también ya se dio que no se puede decir que es una prórroga, simplemente todos los trámites que se suban hasta el 30, bueno, hasta finales de abril, vamos a contar con 3 meses, una ventana de 3 meses para poder seguir haciendo estos ejercicios, que además, la verdad es que yo creo que ahorita que ya le hemos ido agarrando pues el modo, que tanto las empresas como el sector, como el centro federal, como los sindicatos, la verdad que es una práctica muy sana. Yo creo que yo la dejaría ahí para siempre, independientemente de que estemos cumpliendo o no con una fecha límite, el pasar por un proceso democrático dentro de los contratos colectivos de trabajo es muy sano, te descarga también mucha presión a las dirigencias sindicales, porque entonces haces más participativo a los compañeros. Estamos también ya, por otro lado, con los procesos de constancias de representatividad, con los procesos de votación para los contratos iniciales. Yo creo que todo esto, la verdad es que pues, al principio parecía un reto, ¿no? Después ya cuando empezamos a llevar los procesos, pues los veías como algo complicado por la parte documental, registral, que no estábamos acostumbrados a hacerlo todo de manera digital a través de las plataformas tecnológicas. Organizar las elecciones, pues tampoco no estábamos preparados para organizar una elección. Yo les llamo prácticamente como si fuera constitucional, porque se tiene que constituir una mesa electoral, se tiene que tener una mampara, una urna, hacer pues, un padrón. O sea, algo que estás organizando una elección, entonces, claro, pues lleva un reto pues logístico, incluso porque también con las empresas hay que ponerse de acuerdo cuándo podemos parar una empresa o dependiendo del tipo de industria, pues es complicado, ¿no? Estar haciendo una elección pues, prácticamente para pues todo el rol de trabajo que lleva la empresa, pero yo creo que vamos muy bien. En general, yo creo que vamos bien con los contratos que estaban, te digo, te repito, activos, algunos de protección que se tenían, porque te sería muy deshonesto de mi parte decirte que no teníamos contratos de protección. Sí teníamos, ha sido una muy buena forma de activarlos, de tener contacto con la gente, de hablar, de sensibilizar también al patrón. Yo creo que esto ha sido, en general, un ganar-ganar para todos, ¿no? Se está teniendo la voluntad también cada vez más por parte del centro, más ágil en los trámites en la plataforma, más abiertos los criterios, no tan rígidos. Yo creo que se ha ido avanzando. Ahora que sí que ya que le agarramos bien al modito, pues se nos va a acabar el tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos a iniciar un nuevo proceso también democrático. Yo creo que también es muy bueno para los trabajadores. Claro, maestro, se puede decir que aquí está quedando claro que la democracia sindical realmente sí se está aplicando en todos los centros de trabajo. Sí, mira, yo creo que había mucha duda y de ahí fue que se planteó este proceso, si había procesos democráticos o no dentro de las empresas, ¿no? Y ahí está, ahí está el número, ahí están las cifras, la estadística de los procesos que entran, o sea, de todos los procesos que entran a una legitimación que están ahí en el centro, mínimos o casos muy específicos son los que se pierden, la verdad, porque antes, primero se entendía que este proceso de legitimación iba a calificar el liderazgo del sindicato titular de ese contrato. Cuando el trabajador entendió que realmente lo que se estaba legitimando eran sus derechos, sus prestaciones, sus condiciones de trabajo y su tabulador de salarios, independientemente de quién titule ese contrato, entonces empezaron a fluir las legitimaciones. Hoy en día siempre lo comentamos con los trabajadores, con las compañeras y los compañeros. A ver, una cosa es quién titula ese contrato colectivo de trabajo y otra es el derecho que ustedes tienen a tener una contratación colectiva y lo que eso en sus beneficios les da. Y tan fácil, tan abierto como esto, ¿no? Decirles, a ver, si ustedes quieren tener un mecanismo de presión con la empresa a través de un emplazamiento a huelga, el único mecanismo que existe jurídicamente hablando es a través de un contrato colectivo de trabajo. Lo que estamos emplazando es la violación de ese contrato colectivo de trabajo. Y cuando el trabajador y la trabajadora entienden que eso es directamente en beneficio de ellos mismos, pues ya el tema de quién titula ese contrato colectivo de trabajo, pues queda en un segundo plano. Y también lo habremos abiertamente, ¿no?
Ese sí, ya es trabajo de nosotros como sindicato. Si cada vez en una negociación hacemos valer las cláusulas ahí establecidas en ese contrato y buscamos a través del apoyo de ustedes que ese contrato colectivo de trabajo cada vez tenga más prestaciones. Esa sí ya es labor del sindicato titular. Entonces, se ha ido entendiendo muy bien. Yo creo que en ese sentido sí hemos crecido en la democracia sindical dentro de las empresas. Como te repito, no es el único trámite que se necesita hacer una elección. También se tiene que hacer para un contrato inicial, un contrato colectivo de trabajo inicial. También se tiene que hacer para la revisión contractual de un contrato colectivo. Entonces, pero son procesos. Anteriormente se hacían a mano alzada, se Ujú. hacían eh, de algunas otras formas, pero al final del día, hoy lo único que estamos es haciendo pues, un poco más formal lo que ya veníamos haciendo de hace muchos años. Bien, maestro, para finalizar, nos gustaría que nos compartiera este nuevo cargo que le acaban de dar, el nuevo nombramiento de vicepresidente del Congreso del Trabajo. Pues mira, la verdad es que es la mayor responsabilidad que he tenido yo en mi carrera sindical. Es algo que yo, que todos los que integramos el Congreso del Trabajo, pues es algo que anhelamos estar dentro de esa directiva, ya sea la presidencia o las vicepresidencias. Y se dio la oportunidad, se presentó una planilla que se votó igual con el voto personal, libre, secreto y directo de las diferentes organizaciones que integramos el Congreso del Trabajo. Se planteó una plantilla al frente nuestro presidente Reyes Soberanes, una presidencia la tiene Gerardo Cortés, Amador Monroy, José Luis Mondragón y un servidor. La verdad que para mí fue muy gratificante que la elección saliera de esa forma. Pues la verdad, yo estoy en la mejor disposición así que puesto y dispuesto para dar mi mejor esfuerzo a estas organizaciones sindicales, a lo que nos establezca nuestro presidente, echar a andar las diferentes carteras que integran la directiva y pues darles las gracias a mis compañeros dirigentes de las diferentes organizaciones de haber tenido este gran encargo que es una vicepresidencia dentro del Congreso del Trabajo. Claro, maestro, ¿usted cree que pueda aplicar el lema que utiliza dentro de su federación, el de la unidad, el único camino? Pues mira, la verdad es que ese es un lema que lo hemos hecho nuestro, pero yo creo que honestamente es universal, ¿no? Mientras nos tengamos nosotros unidos en la lucha, pues siempre vamos a salir fortalecidos. Yo creo que esa es la base de cualquier lucha que se tenga en cualquier ámbito, pues es tener una unidad, ¿no? Y yo creo que hoy en día, pues lo estamos logrando, cada vez el movimiento obrero se está unificando, aunque no lo parezca, pero se está moviendo, se está conjuntando. Hoy los temas que tenemos en la mesa, las diferentes organizaciones, pues van muy en los temas que estamos teniendo, pues van muy en paralelo. Lo que nos falta es nada más, pues, amoldarnos, ¿no? Pero todos estamos en el mismo barco y nos estamos dando cuenta que, pues, realmente la unidad nos la dan los compañeros, los derechos que tenemos que buscar es a favor de los compañeros y no una rivalidad entre nosotros mismos. Eh, yo creo que esto va a ser básico y va a ser un tema que, pues, desde mi trinchera voy a tratar de fomentar con las demás organizaciones sindicales. Pues muy bien, maestro, muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos verlo y escucharlo pronto, sobre todo con el tema de reparto de utilidades, ¿sí? Un tema muy importante que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, en mayo ya está. Ya estamos nosotros también organizando nuestros comités de revisión de PTU y pues esperemos que sea un buen año para los compañeros y para los trabajadores en el reparto de utilidades. Muy bien, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Y bien, a nuestros radioescuchas y cibernautas les damos las gracias y continuamos. No se vayan. Umbral informativo. La CAT en la noticia. Te paso el dato. En Te paso el dato, te recomendaremos el libro El Camino Obrero, Historia del Sindicalismo Mexicano, 1907-2017. El Camino Obrero, Historia del Sindicalismo Mexicano, 1907-2017. El Camino Obrero, una obra de Escobar Toledo, se centra en el movimiento obrero mexicano a lo largo del siglo XX.
El autor aborda de manera detallada los eventos históricos y las luchas laborales que marcaron la evolución del sindicalismo en México, desde la fundación del primer sindicato en 1907 hasta las luchas actuales por los derechos laborales y sindicales. El libro está dividido en 6 partes, cada una dedicada a una época específica de la historia sindical de México. Los capítulos tratan temas específicos como la lucha por los derechos laborales, la relación entre el movimiento obrero y los partidos políticos, las huelgas y manifestaciones más importantes de la historia de México. A lo largo de la obra, Escobar Toledo presenta una gran cantidad de información y análisis crítico sobre el movimiento obrero, tanto en su dimensión política como social. El escritor utiliza una variedad de fuentes primarias y secundarias para reconstruir la historia del movimiento obrero, desde los archivos de los sindicatos, los periódicos, hasta las entrevistas con líderes sindicales y trabajadores. Además, el autor incorpora una amplia gama de perspectivas, incluyendo la de los trabajadores, los líderes sindicales, los empleadores, el gobierno y otros actores clave. Lo que hace que El Camino Obrero sea una obra específicamente valiosa es que no solo presenta la historia del movimiento obrero mexicano, sino que también explora sus implicaciones políticas y sociales en el contexto más amplio de la historia de México. El autor muestra cómo el movimiento obrero ha desempeñado un papel crucial en la lucha por la democracia, la justicia social y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos mexicanos. Asimismo, proporciona una comprensión detallada de las luchas, los logros y los desafíos que enfrentan los trabajadores y los líderes sindicales a lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI. En resumen, El Camino Obrero, editado por el Fondo de Cultura Económica, Sindicalismo Mexicano de 1907 a 2017, es un libro que ofrece una visión profunda y detallada del movimiento obrero mexicano. Es una obra valiosa, tanto para aquellos interesados en la historia de México, como para aquellos que buscan entender mejor los desafíos y las luchas del movimiento obrero. Soy Ricardo Piñón. Umbral informativo. La CAT en la noticia. Hace unos días fue el Día del Agua, pero ¿realmente tenemos conciencia de lo que está pasando con este vital líquido? Desde 1993 se estableció el Día Mundial del Agua, el cual nace con el objetivo de generar conciencia entre la sociedad sobre su uso, así como de impulsar nuevos y mejores mecanismos para su cuidado, reutilización y saneamiento a través de diferentes alternativas que reduzcan el impacto del medio ambiente. A 30 años de establecida esta conmemoración, aún quedan esfuerzos para impulsar un futuro en el que se garantice el acceso al vital líquido a la humanidad. Así lo señala el más reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA. Solo el 38% de los 92 indicadores señalan una mejora medioambiental en temas relacionados con agua, mientras que el 21% mostraron datos negativos e incluso un retroceso. En respuesta a este programa, tanto organismos públicos como entes privados instalan a reforzar acciones y desarrollar políticas públicas que garanticen el futuro del agua, generando un mayor acceso a datos e información sobre el uso de este elemento, así como a más proyectos sociales e inversiones en sistemas que permiten la protección de los humedales y otras masas de agua. Empresas como Veolia, compañía líder a nivel global, especializada en la gestión de agua, residuos y energía, han generado iniciativas que, además de tener impacto a gran escala como aliado de las ciudades y las industrias, los invitan a lograr la transformación ecológica en México a través de acciones que generan grandes cambios. En el marco del Día Internacional del Agua, la agroindustria cervecera mexicana reafirma su compromiso de promover el uso eficiente del vital recurso, al ser reconocida como líder mundial en el manejo híbrido, por utilizar un promedio de 2.5 litros de agua por cada litro de cervezas producidas en planta, comparando con la media mundial que va de 4 a 6 litros. Alcanzar estos niveles que desempeñó ha requerido el compromiso e inversión de más de 10 años, además de la colaboración de autoridades académicas, sociedad civil, con quienes se ha establecido una serie de acuerdos que marca una hoja de ruta hasta el 2030. Así lo afirma Carla Siquerios, directora general de la Cámara Nacional de la Industria Cervecera.
y La Malta, quien también refiere los logros alcanzados a través de 3 rectores. Es una inversión que ha tenido desde hace varios años. La inversión en tecnología busca garantizar el buen uso y reutilización del agua en los procesos de producción, logrando recuperar en el 2021 un volumen equivalente a más de 2.400 albercas olímpicas. En el uso responsable del agua, bajo una filosofía de una mejor continua, en los últimos años se ha logrado una reducción del 30% en el uso de agua a lo largo de la producción de cerveza desde la molienda. En el tratamiento y reutilización se ha conseguido que el 10% del agua residual sea tratada, en estricto aspecto a la normalidad vigente en México, lo que garantiza su reutilización, alcanzando en el 2022 más de 2.6 millones de metros cúbicos de agua, los cuales son aprovechados en diversos usos fuera de producción. Fundación Alsea-AC, la Fundación Starbucks y World Vision México anunciaron que se instalarán 25 sistemas de filtración de agua Towers en los próximos 5 años a través de su alianza con Planet Water Foundation. Esta iniciativa garantiza el acceso a agua limpia y asegura hasta 45,000 personas en varias comunidades de México y en los mercados donde Alsea opera. Los sistemas AquaTurner que se instalaron contarán con un sistema de filtración de 3 etapas que les permitirá una producción 1,000 litros de agua potable por hora, limpia y segura, e incluyen dispensadores de jabón integrados para que los niños de la comunidad puedan lavarse las manos. Los proyectos también incluirán la implementación de un programa de educación sobre higiene y salud para fomentar el cambio de comportamiento con respecto al uso del agua, así como un sistema llamado AquaSam que proporciona capacidad de desinfectación de superficie. Te invitamos a cuidar el agua. Umbral informativo, la CAT en la noticia. Hablemos de... ¿Alguna vez se ha preguntado de qué están hechos y cómo están por dentro los chalecos antibalas? Ahora se enterará. Acorde a los tiempos de competitividad que vivimos, una empresa de renombre fabricante de textiles, interesada en validar sus actividades y procesos, se dio a la tarea de certificarse. Desde la acreditación del grupo ubicado en Salvatierra, Guanajuato, como empresa socialmente responsable, hasta el reconocimiento otorgado por los más de 100 años de exitosa trayectoria empresarial. Álvaro Fuentes Quintana, director de División Balística, señaló que tras 10 años de investigación, ingenieros de la fábrica textil diseñaron una placa para chalecos antibalas, capaz de soportar disparos de armas largas. Bueno, tenemos 2 procesos. La prensa, que está allá atrás, donde hacemos los paneles para blindaje automotriz. Y aquí tenemos la autoclave, este es otro equipo. También logramos una consolidación de los materiales, pero con otro efecto que es vacío, temperatura y presión. En este proceso, después del Kevlar, se le coloca un adhesivo para que después éstas se puedan adherir una con otra, porque un panel, el de más venta, es de 11 capas. Esto con el fin de que sean repelentes para protegerlas contra el agua. Dichas placas blindadas fueron las que les valió obtener el Premio Nacional de Tecnología. Álvaro Fuentes mencionó que esta fábrica compitió junto a 600 empresas, de las que solo 6 fueron galardonadas, y ellos obtuvieron el premio en la categoría de prototipos. Fabricar innovación, cosas nuevas. Hacemos aquí el material, luego lo probamos en el laboratorio balístico. Entonces esta es la ventaja que nos da tener una máquina como esta pequeña para Pro4 que ganó el concurso. La placa está certificada en NIJ, el Instituto Nacional de Justicia. La NIJ te dice con un disparo tú ya pasas la prueba y tienes la certificación, sin embargo la nuestra es multiimpacto. Una de las materias primas básicas para la fabricación de estas placas es la cerámica. Tensilon, el material que están por allá extendiendo y cortando. Estos diferentes cortes podemos ver. Este es una corte que se le llama corte tirador. Esta va para enfrente, en la parte del pecho, ¿no? Acá también tenemos, esta va adelante. Este corte pues es para el usuario tenga mayor movilidad. Para poder realizar pruebas a placas balísticas o a materiales de blindaje para carros. ¿Qué es esto? Entonces,
Para las placas balísticas, desde el nivel 2A hasta el nivel 4, de acuerdo al estándar NIJ 0101.06, y lo que son para paneles balísticos o hard armor, lo que son armas cortas y armas largas del nivel 2A hasta el nivel 4, de acuerdo a la norma NIJ 0108.01. Nuestro laboratorio está equipado con un cuarto de control en donde tenemos los elementos para desarmar y para armar lo que son las municiones y controlar la velocidad de cada una dependiendo del nivel de amenaza que queramos evaluar. Estas velocidades las registramos vía software. La placa que desarrollamos y con el cual ganamos el concurso o el Premio Nacional de Tecnología e Innovación es la placa 4K10. Está diseñada para soportar un solo disparo de arma 7.62x51 o FAL. Sin embargo, nosotros, para un mejor control, siempre le hacemos como prueba de control de calidad 2 disparos. No traspasa el producto y la deformación que se genera en la parte posterior de la placa es mínima. Hay que resaltar que este laboratorio de pruebas tiene la certificación de la Sedena. Otorgó la Sedena, que este es fue el número 1. Y bueno, y ahí va la cuenta, difícilmente va a haber el 2. Dice, se concede el permiso general para la compra, almacenamiento y consumo de cartuchos de diferentes calibres para ser empleados en pruebas balísticas. ¿Okay? Entonces ellos nos controlan absolutamente todo. Lo cual los ha llevado a los más de 900 empleados a que la empresa textilera sea la única fábrica a nivel nacional de placas balísticas certificadas, que cumple con las normas mexicanas referente a la protección contra impactos de armas largas. Umbral informativo. La CAT en la noticia. Sobre el informe Mujeres Adolescentes en Crisis, la vida en contexto de movilidad en la región de Centroamérica y México, trata nuestra siguiente información. 4 de cada 10 adolescentes de Guatemala, El Salvador y México identifican la violencia social o comunitaria como un problema cotidiano en su comunidad y 1 de cada 5 piensa que es motivo para migrar, según datos del informe Mujeres Adolescentes en Crisis, la vida en contexto de movilidad en la región de Centroamérica y México, realizado por la organización Plan Internacional. Dick Glass, representante del Plan Internacional de México, señaló que esta es una organización de desarrollo humanitario que promueve los derechos de la niñez y la igualdad de las niñas y mujeres. Dijo que existe desde hace más de 80 años y tiene presencia en más de 83 países, resaltando que en México está desde el 2020 y cuenta con un programa enfocado en la población de movilidad forzada, con operaciones en Tapachula, Chiapas, y próximos a tener presencia en Ciudad Juárez. Cabe mencionar que el informe Mujeres Adolescentes en Crisis fue elaborado con el apoyo de la Dirección General de Ayuda Comunitaria y Protección Civil de la Unión Europea, hecho con el objetivo de explorar y analizar las opiniones de adolescentes de estos 4 países sobre temas de educación, la violencia, la movilidad interna y la migración a partir de encuestas a distintos grupos focales y entrevistas a adolescentes, padres, madres, cuidadores y actores clave. Es importante resaltar que Centroamérica es una de las regiones con mayor situación de pobreza y vulnerabilidad del mundo, debido a una combinación de factores como la desigualdad por razón de género y edad. 7.9 millones de migrantes en América Latina y el Caribe con menores de 18 años y las niñas y adolescentes representan el 20% del total de las mujeres que migran. Concha López, directora general del Plan Internacional España, asegura en el informe que las adolescentes del Triángulo Norte de Centroamérica y México se enfrentan a graves situaciones de violencia y discriminación en forma cotidiana.
La violencia y la falta de oportunidades las obliga a abandonar su educación y las empujan a huir en un tránsito migratorio que sufren nuevas violaciones de sus derechos, muchas veces repetidas en el retorno a su país de origen. Para las adolescentes, la violencia en entornos familiares, comunitarios y educativos, la falta de oportunidades económicas, la búsqueda de empleo y de oportunidades formativas son los principales motivos para migrar de manera interna o para abandonar su país. El 45.5% de las adolescentes señalan la falta de empleo como motivo para migrar, seguida por violencia, que es el 19.1%. La dificultad para acceder a educación, el 11.7%, y la dificultad para acceder a educación, el 11.7%, y la inseguridad es de un 7.4%. A veces las personas emigran por situaciones de violencia, porque en sus casas o comunidad hay maltrato, porque hay síntomas de violencia. En muchos casos, la educación de las niñas y adolescentes se ve interrumpida de manera indefinida durante las migraciones, dificultando sus oportunidades de futuro y su reinserción escolar, tanto en los países de acogida como en sus países de origen. Las dificultades burocráticas afectan el acceso para los estudiantes que migran y aunque el 92.6% considera la escuela como espacio seguro, 1 de cada 3 lo señala como inseguro por violencia física, emocional, sexual y psicológica, también en los trayectos. Otro de los factores que conducen al abandono escolar son la violencia social y de género, señalada por un 22% de las encuestas, los matrimonios forzados que afectan a un 20% de las mujeres entre 20 y 24 años. En la región, los embarazos precoces, el mandato de género asociado a los cuidados o la necesidad prioritaria de trabajar para generar ingresos. Plan Internacional instó a los gobiernos donantes, organizaciones y a la sociedad en general a trabajar conjuntamente para garantizar los derechos y mejorar las condiciones de vida de las adolescentes migrantes y desplazadas internamente de Centroamérica y México, considerando sobre todo los temas referentes a la educación y protección, por lo que se recomienda la implementación de un enfoque integral que incluye educación sexual y la sensibilización en materia de violencia por razón de género. Para adolescentes en contexto migratorio, en protección, se propone la participación de las autoridades migratorias en los mecanismos de protección para garantizar los derechos de la población adolescente y fomentar la cohesión social en las comunidades. Además, se instó a la realización de diagnósticos con datos y estadísticas fiables que cuenten con la participación de las propias adolescentes y jóvenes para conocer sus contextos de vulnerabilidad y profundizar en la violencia como causa de desplazamiento, y reforzar la sensibilización y formación que se ofrece en los albergues durante el tránsito migratorio, ofreciendo pautas de educación en emergencias y apoyo psicosocial. Como parte de la respuesta a crisis migratorias, Plan Internacional, junto a otras organizaciones locales, ha implementado durante 3 años 2 proyectos en el Triángulo de Centroamérica y México, Pasos Protegidos y Camino Protegido, con el objetivo de promover el acceso a la educación y entornos seguros a las niñas, niños y adolescentes afectados por espirales de violencia, desplazamiento forzado y migración insegura. Todo ello desde un enfoque de género que garantice su protección y sus derechos. Y bien, amigos, hemos llegado al final de nuestra emisión del día de hoy, pero antes de despedirnos les damos las gracias al equipo de producción de Umbral Informativo La Cadena Noticia. Les recordamos que los esperamos la próxima semana aquí en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Hasta la próxima. Umbral Informativo. La CAT en la noticia.